Entonces les comentaba que traté de estructurar este curso conforme a lo que establece concretamente el programa y vamos a empezar con el tema 1.1.1, 1.2, 1.3, etcétera, y vamos a tratar de desahogar todos los temas que concretamente incluyen el programa. Les comentaba que me voy a enfocar un poquito más a lo que es la penología que a la victimología, porque en orden funcional, y ustedes se van a dar cuenta cuando litiguen, si es que llegan a litigar ustedes en materia penal, que evidentemente la penología pues es y va a tener que ser el pan de todos los días de un abogado penalista, ¿no? Porque ¿qué incluye la penología? Bueno, pues es el estudio de las penas, la forma en que deben de cumplirse las mismas, el objetivo que tiene la pena, cuál es su función estructural de la misma y lógicamente cuáles son las formas en que se puede dar la extinción concreta de la pena, ¿sí? Y con base a esta circunstancia, pues vamos a tratar de abarcar un poquito más de penología que de victimología, sin desde luego descartar la parte concreta de la victimología. ¿Cómo estás? Feliz año. Entonces, bueno, a ver, primero quiero que me den una idea, lluvia de ideas. ¿Qué entendemos por penología o qué es lo que te imaginas que es la penología? Yo me imagino que son la pena, ¿no? Que dependiendo del delito, ¿no? La pena dependiendo del delito. El tipo de delito que estamos estudiando, que vamos a estudiar, penología. O sea que con esto me estás dando a entender que según el delito debe de existir una pena diferente. ¿Quieren entenderlo? Sí, ¿Me puedes poner un ejemplo? La gravedad del delito, los agravantes, ¿sería eso? Bueno, yo no entiendo. Ok, eso, pero según el delito si es agravado o no es agravado, pero no me has dicho nada de la pena. Ah, ok. Sería como tal penología, como es que no, ¿cómo se lo explico? Allá atrás. Podría ser el estudio de las penas dependiendo de cada delito. ¿Qué más? ¿Qué es el estudio de la ejecución de la pena? Estudio de ejecución de la pena, pero en concreto, la pena, ya dijeron, según el delito y la gravedad del delito, debe de corresponder una pena. Entonces, ¿qué ocurre con la pena? ¿Existen diferencias entre penas o va a ser una misma pena para todos los delitos? Es a lo que quería que aterrizaras. Ya me vas a entender. Sí, ya. Luego entonces, ¿la pena cómo vendría a ser? La pena sería la diferencia que existe entre el tipo de delito, ¿no? El tipo de Proporcional. Entonces, Sería proporcional al delito cometido. Luego entonces esto significa que si yo cometo un delito de mínima gravedad, va a tener una pena, pero desde luego que no va a ser una pena tan ejemplar como si cometo un delito de secuestro, un delito de homicidio, que obviamente trae penas más amplias, más agravadas, y en consecuencia de ello vamos a ver que tiene que existir una equivalencia, ¿no?, entre lo que es en sí la comisión de un delito y la pena que se debe de imponer a ese sujeto por la... ¿Qué me puede decir, licenciada Carla, de pena? ¿Qué es la pena? Pues como el castigo, ¿no?, que recibe una persona por algún delito que cometió. Eso es muy importante. Castigo. Castigo. Me agrada. Es un castigo. Pues sí, que no es lo mismo. Bueno, no va a recibir, como usted nos estaba platicando, no va a recibir el mismo castigo, o bueno, perdón, la misma pena una persona que cometió un delito de robo simple a un robo con violencia, por ejemplo. Okay. Y ahí va, pues, dependiendo la pena.
Ok, entonces sí tenemos idea de lo que vamos a estudiar, ¿correcto? Es el estudio de las penas y vamos a llegar a la conclusión definitiva que dependiendo del tipo de delito se debe de aplicar cierta pena. ¿Y esto por qué se deriva? Antes de empezar con el concepto de pena, que es el tema número 1. Esto se deriva porque, como todos ustedes lo saben, nuestro Código Penal se divide en 2 libros, libro primero y libro segundo. Dependiendo de la entidad federativa que se trate, el libro primero puede ser llamado de diversas formas. El libro segundo, en casi todas las entidades federativas, se denominan delitos en particular. Pero el primer libro pues, habla de generalidades del derecho, de cómo se debe aplicar el derecho. Por ejemplo, aquí concretamente en lo que es el Estado de México, el libro primero se dice o se llama aplicación de la ley penal, ¿no? Y así, este libro primero va a tener un nombre en cada entidad federativa diferente, pero el libro segundo concretamente nos va a hablar de lo que son los delitos en particular. Anteriormente, recuerdo yo a la perfección, adelante bienvenida, recuerdo a la perfección que anteriormente el desglose de los delitos comenzaba con el bien jurídico tutelado de mayor interés jurídico para la sociedad, que era el homicidio, ¿correcto? Después venían las lesiones, es decir, que hablaban del primero de la integridad física, ¿no? Porque lo más importante para proteger como bienes jurídicos dentro de una sociedad, desde luego, lo va a ser la propia vida humana. Si no hay vida humana, pues no hay absolutamente nada. Y la mayor parte de los códigos de las diversas entidades federativas establecen esta circunstancia de poner en primer término la vida. Pero así lo tenía el Estado de México hace ya bastantes años, pero ahora ya han hecho una modificación los legisladores en donde ya no llevan esta congruencia, y cuando ustedes entren al libro primero van a entrar, no sé, a otro tipo de delitos diversos, y después la vida no la ponen ya como el primer bien jurídico preponderante de salvaguardar por la ley penal de una entidad federativa, ¿correcto? Pero lo correcto pues, sería continuar con este esquema antiguo de tratar de salvaguardar primero el bien jurídico tutelado de mayor importancia, que es concretamente la vida. Ayer estaba muy bien hasta el mediodía, y en la tarde no sé por qué empecé con garraspear, sensación en la garganta, y hoy en la mañana sí ya me amanecí con un dolor de garganta. Por eso me voy a tener que estar hidratando. Lástima que están muy chiquitos, fue lo primero que me advirtió, que estaban muy pequeñitas, pero bueno, esperemos que allá haya una docena más. Sí. Bueno, en conclusión, ahora vamos a hablar un poquito de concretamente qué son los bienes jurídicos. Bueno, la compañera que acaba de llegar, ¿qué son los bienes jurídicos? Es algo que nos pertenece como la vida, un bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado, ya me va agradando. Bien jurídico tutelado por la norma penal es, ¿me dijo qué? La vida. La vida. Otro concepto de bien jurídico. Son los derechos, ¿no?, que se protegen dentro de la ley penal. Ok, ¿y usted está de acuerdo en que realmente el Código Penal protege bienes jurídicos? Sí. Sí, ok. Dice el delito de homicidio a todo aquel que prive de la vida a una persona. ¿Cómo protege a la vida ese tipo penal? Bueno, tienes razón. Impone una sanción por la violación o la privación de ese bien jurídico. Siempre en materia penal vamos a escuchar a todos los penalistas argumentar y decir que el libro de delitos en particular tiene como finalidad proteger bienes jurídicos. Pero no es cierto. La realidad es que lo único que se hace es sancionar a quien ya transgredió la ley y a quien corrompió esta y ocasionó una lesión, una puesta en peligro a un bien jurídico, ¿correcto? Entendido como puesta en peligro
tentativa y como lesión consumación, ¿correcto? No es el tema concreto de penología, pero si no entendemos esta parte, pues luego entonces cómo vamos a entrar al estudio de las penas, que me imagino que probablemente ya se los dieron en otra materia, ¿no? ¿Qué? Lo de los bienes jurídicos. Ah, sí. Ok. En conclusión, nos damos cuenta nosotros aquí definitivamente que en los tipos penales pues es un prontuario de conductas que aplican una sanción a una persona que ya transgredió la norma penal y que obviamente causó la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico, ¿correcto? Porque, como lo acabamos de decir en este momento, y la licenciada Carla lo dijo acertadamente, aquí, lamentablemente, pues yo no veo cómo el tipo penal de homicidio proteja el bien jurídico, más bien sanciona a la persona que ya cometió la privación de la vida de una persona. Por último, no debemos de perder de vista que tenemos bienes jurídicos de interés individual y bienes jurídicos de interés social, público, ¿correcto? Todos aquellos bienes de interés privado, adelante por favor, todos aquellos bienes jurídicos de interés particular o de interés privado, pues por lo regular se van a iniciar a través de la querella, mientras que todos aquellos bienes jurídicos de interés público se van a iniciar a través de la denuncia respectiva. Sin embargo, no podemos perder por alto, por ejemplo, usted que está trabajando como agente del Ministerio Público, que debemos saber diferenciar cuándo es un delito por querella y cuándo es un delito por oficio, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la ley penal que todos aquellos bienes jurídicos tutelados por la norma penal de interés particular son aquellos que solamente afectan en su esfera al individuo en lo personal, ¿correcto? Entonces, si ahorita aquí dentro del aula surge un conato de una desaveniencia entre lo que yo estoy diciendo y alguien no me cree, se para, me dice alguna cuestión y me suelta una bofetada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la abogada o el abogado no van a poder ir a interponer una querella ante el agente del Ministerio Público, porque obviamente nos van a decir el agente del Ministerio Público que tiene que ir directamente la persona ofendida de la comisión, bueno, en este caso sería víctima, porque recibe la afectación directa por parte del sujeto pasivo en lo que es el rostro al momento en que se comete, desde luego, una lesión, ¿correcto? Y con base a esa circunstancia, pues tendré yo que acudir al Ministerio Público directamente para iniciar esa querella, ¿correcto? Acuérdense que aquí, para que exista la querella, en la querella siempre debemos de tener en consideración algo muy importante: verificar la existencia del requisito de procedibilidad, ¿correcto? Porque para iniciar una querella no siempre podemos iniciarla si no se cumple con el requisito de procedibilidad. ¿Y qué es concretamente el requisito de procedibilidad? Estar facultado por la ley para poder presentar dicha querella, ¿correcto? Por ejemplo, no lo sé yo, a lo mejor un requisito de procedibilidad sea que un niño en el kinder fue golpeado por un profesor, pero pues este no tiene la facultad para comparecer ante una autoridad administrativa denominada Ministerio Público a levantar su querella respectiva. ¿Por qué? Porque carece de esa facultad, todavía no tiene una personalidad jurídica para comparecer ante la autoridad a levantar su carpeta de investigación. Y dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ¿quién en su lugar podrá acudir a levantar esta querella? Pues obviamente tiene que ser el padre o el tutor, ¿correcto? Ya sea la madre, el padre o el tutor tendrá que comparecer ante el agente del Ministerio Público. Agente del Ministerio Público, traigo a mi hijo, fue golpeado por el profesor fulano de tal, hay un video de escuela a través del cual se puede acreditar dicha circunstancia.
y será la forma idónea en que se dé y se cumpla con ese requisito de procedibilidad. Otra forma en que se debe de cumplir ese requisito de procedibilidad, por ejemplo, en las empresas, ¿correcto? Si yo soy propietario de una empresa, al ser una persona moral, sabemos perfectamente bien que solamente puede acudir en un momento determinado quien, pues, el apoderado delegado, el representante legal o el que esté dentro del acta constitutiva designado como persona autorizada para levantar querellas, ¿no? O aquella persona que tenga un poder general para pleitos y cobranzas con la finalidad y facultad de poder iniciar carpetas de investigación, presentar denuncias y querellas ante la autoridad. Este es el famoso requisito de procedibilidad. Pero estamos hablando de bienes jurídicos. ¿Y por qué estoy hablando de bienes jurídicos? Porque de esto depende precisamente la penología. Como lo acaba de decir recuerden su nombre. Eduardo. Como lo acaba de decir Eduardo, aquí para poder nosotros verificar que una pena tenga congruencia con el delito que se cometió, pues primero tenemos que saber que todo esto de la penología está dado con base al bien jurídico tutelado por la norma penal y que desde luego a mayor protección de la ley penal de un bien jurídico tiene que existir luego entonces correspondencia con la pena. Imagínense si yo voy a un Oxxo, tomo esta agua, la abro, me la tomo, aprovechando el ejemplo para mi garganta, y me salgo con el agua del Oxxo. ¿Qué ocurrió? ¿Estoy cometiendo un delito? Sí. Pues claro que sí. Y por ese delito me van a imponer a mí 70 años, de 40 a 70 años de prisión o pena vitalicia. No. Y si yo, bueno, es un ejemplo muy feo. Y si yo violo a alguien y después de violarlo la mato y después la destazo, ¿merecería una pena entre 40 y 70 años o una pena vitalicia? Por supuesto que sí. Entonces, precisamente la penología es lo que trata de estudiar la relación que debe de existir entre la culpabilidad penalmente de una persona que ha sido condenada por la comisión de un delito y es considerado responsable a través de una sentencia ejecutoriada y la pena que se le debe de aplicar a este, ¿correcto? Técnicamente es esto. Bueno, entonces, depende mucho la penología de los bienes jurídicos protegidos por la norma penal, pero ya estamos llegando a la conclusión obvia y evidentemente que la norma penal pues no protege, sino sanciona a aquellos que ya violaron la ley penal. Aquí lo que debería de existir en México debería de ser realmente una política criminal, en donde antes de la comisión del delito se verifique a través de ciertos mecanismos de orden social que evidentemente la persona no cometa delitos. ¿Qué es lo que nos hace falta en México? Una licenciatura en política criminal, ¿no? Y tener a verdaderos políticos criminales dentro del gobierno con la finalidad de tratar de evitar la comisión de los delitos antes de que estos surjan y no sancionar a las personas después de que ya se cometieron. Esto yo siempre lo he propugnado, siempre yo he tratado de lograr que exista una verdadera política criminal en México, que se instituya una verdadera área concreta en el gobierno en donde se verifique este tipo de circunstancias, ¿no? Empezando, no lo sé yo, muchas ideas podría haber, ¿no? Empezando concretamente desde la aplicación de programas de educación en primaria, desde el kinder, ir racionalizando a estos pequeños de tal forma de hacerles ver lo mal que es cometer un delito, ¿no? Y lo peor del caso, fíjense, el otro día siempre traigo estas cosas para estar escuchando música clásica o todo lo demás, me los pongo, el otro día voy al Sam's, hago mis compras y no escuché que pasó, porque ya ven que siempre soy el pip, pip, y el dueño de la tienda comercial está encantado cada vez que oye ese pip, ¿no? Porque cada pip mínimo es $1 de ganancia, como mínimo. Entonces se me olvida, cuando llego a la casa siempre cuento los productos y resulta que me faltó pagar un champú. Al otro día regreso al centro comercial y les digo, ¿saben qué?
vengo a pagar este artículo, pero no me lo voy a llevar porque ayer sin querer me llevé el artículo y no lo pagué. Bueno, se me quedaron viendo como un fenómeno, como diciendo que, o sea, ¿por qué tenemos que llegar a esas circunstancias de cuando una persona socialmente trata de actuar bien? ¿Por qué motivo lo vemos como bicho raro? Es curioso, ¿no?, que las buenas conductas se ven al contrario mal y ya tenemos por aceptada las conductas indebidas, ¿no? Farderos, gente que se aprovecha de otra persona, gente que anda robando, etcétera, y pues es el pan de todos los días los delitos, y por eso precisamente tenemos que ver con esta materia que es la penología. Concluyendo con los bienes jurídicos. Estos bienes jurídicos pues son, como lo dijimos ahorita, desde el menos lesivo hasta el más grave. Un delito menos lesivo. Robo, por ejemplo, del agua que acabo de comentar ahorita, ¿no? Por ejemplo, se denomina robo falamélico. El hecho de que una persona no tenga accesibilidad a un salario y que un día tenga mucha hambre, que acuda a un centro comercial y pues que robe lo mínimo, básico, indispensable para comer ese día. Estoy de acuerdo, un robo mínimo, un robo más lesivo, no tan lesivo, no es, vamos a hablar, ya dijo lo mínimo, robo famélico, vamos a hablar de el que le seguiría, no de uno intermedio. ¿Cuál sería? Lesiones. ¿Quién dijo lesiones? Efectivamente, lesiones, por ejemplo, unas lesiones de un pleito en donde los dos nos dimos y los dos vamos a levantar la carpeta de investigación sin agravar, porque ahora lo que todo el mundo hace es que ya no existen los pleitos entre caballeros. Ahora me robó el reloj, me robó o sea, y no se vale, ¿no? Antes todavía me acuerdo, yo todavía vengo de esa época en la que nos peleábamos y pues ya estuvo, ¿quién ganó? Yo, bueno, sí, ya tú ganaste, y ahí terminaba todo. Pero ahora van, levantan la carpeta de investigación, acusan por delito diverso. A ver, otro, ahora más grave. Fraude, un fraude ya más considerable. Un robo probablemente a casa habitación, ¿no? Ya son delitos más graves. Un fraude a una empresa por 1 millón, 2 millones de pesos, ya son delitos más graves. Robo a casa habitación sin causar daño al propietario. Existe la costumbre de estas personas de llegar, tocar, no abren la puerta y es cuando se meten, se introducen y hacen el robo a casa habitación. Un delito intermedial entre el uno mínimo y ahora vamos a ver uno grave. Secuestro. Violación. Tortura depende, ¿no? Porque todavía podría estar entre los intermedios. Uno más grave, homicidio. Otro más grave, feminicidio, homicidio, feminicidio, secuestro, extorsión, terrorismo, delitos contra la salud, etc. Entonces, todos los delitos vamos a ver que el Código Penal nos va a decir aquel que cometa el delito de lesión, fracción primera, abrogado. ¿Y por qué abrogado? Pues porque al Estado ya no le interesa tener saturados los penales y estarse ocupando en porque me dejó un ojo morado. Ya empezamos de lesiones segundas, ¿no? Aquellas que tardan en sanar más de 15 días y que no meritan hospitalización. Y cada Estado va dando su clasificación y cada entidad federativa tendrá una clasificación muy similar, pero en algunos casos totalmente diferentes. Entonces, el bien jurídico tutelado por la norma penal es fundamental y sirve de base para poder establecer cuál va a ser la pena concreta que se va a aplicar. ¿Y qué concepto nos daría, compañera, de pena? ¿Qué sería una pena? Voy a retomar el tema que dijo la señora Carla. Castigo. La pena es un castigo. Sanción, acaba de decir usted. Sanción, castigo. La pena es una sanción. La pena es un castigo.
todo aquel que corrompe la norma penal debe de ser castigado. Debemos de entender por pena castigo. ¿Dónde surge el castigo? De la ley del talión, ¿no? La ley del talión, manus injectus, correcto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es la ley del talión? El ojo por ojo. Ojo por ojo. Lo que me- Manus injectus, Es cuando les cortaban una mano a los árabes. efectivamente, a los rateros, a los ladrones, ¿correcto? Entonces, la pena, dicen, es una sanción, es un castigo. La pregunta es, ¿dónde surge el castigo como sanción derivado de la comisión de un delito? Con la evolución de la sociedad, me parece que a partir de la Edad Media. Con la evolución de la sociedad. ¿Y dónde está el origen? El origen en las tablas justinianas, ¿no? Perfecto. Y más atrás todavía, así como la norma hipotética fundamental de la que habla Hans Kelsen, dice todos los autores, la norma más importante que tiene cada estado es la constitución de su país. Y dice Hans Kelsen, no, perdón, discúlpeme, pero todavía existe algo más arriba que la constitución, es la norma hipotética fundamental. ¿Y qué es la norma hipotética fundamental? La norma hipotética fundamental es concretamente el quehacer, vamos a llamarlo de alguna forma, mental del individuo creador de esa constitución. Porque la constitución no llegó Dios y le dijo al hombre, tenga, ahí está la constitución de México, tenga, ahí está la constitución de Arabia, tenga, ahí está la constitución de Estados Unidos. No, sino que fue un proceso lógico-mental a través del cual el hombre fue creando esa constitución. Y a ese proceso lógico-mental, Hans Kelsen lo denominó norma hipotética fundamental. Pongo este ejemplo para que ahora me digan, ¿dónde surge? Ya dijo las tablas justinianas, podríamos entrar históricamente mucho, pero ¿dónde surge el castigo? Así como la norma hipotética fundamental. Pues en las normas autónomas, ¿no? No, ya no estamos hablando de nada escrito. Solamente. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre en su mente, en su código genético histórico de años, cuando llega usted y ve su vidrio roto del carro? ¿Cuál es la primera reacción? Enojas. Coraje, enojo. Y si tuviera al alcance a la persona que está golpeando su carro, ¿qué hace? Querer castigar. Y efectivamente, dicen muchos autores, a ver si esta misma semana, tomo yo la fotografía del texto y se las mando de un libro que tengo, que dice que efectivamente la pena tiene como origen, vamos a decirlo de alguna forma, como norma hipotética fundamental para creencia en lo que es, que está por arriba de la constitución de cualquier país, lo que está por arriba de todo pena, pues es precisamente ese factor mental del individuo de generar un castigo a quien ha ocasionado en un momento determinado un mal. Yo veo cuántas madres dicen, no hombre, a mi hijo me lo tocan y yo ese hijo de la fregada voy y lo mato. Y muchos lo hacen y lo ejecutan. Siempre ha sido históricamente, desde que éramos cavernícolas, cuando todavía no existían las tablas justinianas, cuando no existía todavía ninguna norma escrita, el hombre ya aplicaba el castigo. Nuestro hijo le pega a la pantalla de la televisión y ¿qué hacemos? Pues una nalgadota, ¿no? Porque me costó 24,000 pesos, hijo, pinche chamaco, en menos de 3 minutos acabas de romper la pantalla. Castigo, castigo, castigo. Entonces ahora sí, con base a esta circunstancia que hemos establecido, que todos estos castigos, todas estas penas, no debemos de perder de vista que tienen mucha relación concretamente con lo que es el bien jurídico tutelado por la norma penal. Y esto nos debe de quedar perfectamente claro. A menor grado de violación de la norma penal, pues es un castigo mínimo, pero a una violación
de una norma penal donde se tutela un bien jurídico público de alta envergadura, pues un castigo mayor. Y aquí preguntamos, y ahora sí empezamos con el tema número 1, concepto de pena. A ver, etimológicamente la palabra pena deriva de la expresión poena. Esta a su vez del griego poine, que quiere decir dolor, y está relacionada con ponos, que significa sufrimiento, castigo, dolor, sufrimiento. Es decir, que lo que nosotros queremos es, como este señor el Chapo Guzmán, verlo sufrir, castigarlo por el daño social que él ocasionó, lógicamente, dentro de una sociedad. ¿Esas diapositivas nos las va a compartir, maestro? Sí, pero ¿qué creen? Que ya tuve una experiencia que con base, a partir de que entró López Obrador, ahora los legisladores parece que están haciendo quesadillas y pan. Ha habido muchas modificaciones a la ley, entonces he tenido que ir readaptando mis presentaciones que ya tenía, porque obviamente pues las estoy adecuando. Entonces denme la oportunidad de adecuarlas perfectamente bien, y una vez que ya tenga todo, porque también hay ciertos temas que no tenía en mis presentaciones del programa del colegio, que también estoy agregando. Yo creo que en unos 15, 20 días les mando, bueno, o sea, en la segunda clase, después de que terminamos la segunda clase, ya les estaría mandando, aunque sea lo que tengan, ¿no? Y ya después le mando toda la presentación concluida. Bueno, entonces, pero sí, con gusto se las mando. Entonces, en ese sentido jurídico, pena es el dolor físico, moral, que el derecho impone como consecuencia inevitable a quien transgrede la ley al incumplir una obligación, cuando con la obediencia de la norma se satisfagan intereses sociales importantes. Contrario, o dicho a contrario sensu, obviamente estaríamos entendiendo aquí nosotros que quien corrompe la norma penal y corrompe esos intereses sociales importantes, pues lógicamente va a recibir ese castigo, va a recibir lógicamente ese castigo, va a recibir lógicamente ese dolor, ese sufrimiento que el Estado crea con la finalidad de que esa persona que transgredió la norma penal, pues técnicamente esté recluido y sufra. Y en verdad que todo depende, ¿no? Porque no pasemos por alto que ahora lo que es el derecho penitenciario, a partir de la reforma de 10 de junio de 2011, tiene que ver muchísimo con lo que son técnicamente los derechos humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora ya también se busca racionalizar los derechos humanos de las personas que concurran una prisión, ¿no? Tratos menos inhumanos, obviamente no tener derecho, como muchos reos los tienen, a tener televisión, a tener, bueno, hasta acceso a mujeres que ingresan por la noche, acceso a drogas, o sea, tampoco, ¿no? Pero tampoco, pues, tan infames como lo que le pasó concretamente al Chapo, ¿no? Que estaba, solamente tenía creo que 1 hora a la semana para salir de esta celda, no tenía comunicación ni con su abogado, ni con familia, ni absolutamente con nadie, pues para evitar que continuara delinquiendo, lo cual muchos decían que también era de carácter inhumano, ¿no? Y que iba contra todos los derechos humanos de las personas que son sometidas precisamente al sistema carcelario. Entonces, también, aunque ustedes no lo crean, vamos a verificar que de igual forma existen derechos humanos para estas personas que se encuentran dentro de la cárcel. Que esto es muy debatible por parte de muchas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo van a tener derechos humanos los reos si cometieron un delito, no sé, fue como el Coqueto, que cometió de lo que es de Valle Dorado al Toreo más de 8 homicidios, porque violaba a las mujeres y después, para que no hubiese en un momento determinado testigos, pues las mataba.
Entonces, ¿cómo es posible que todavía este sujeto le den derechos humanos dentro de una cárcel, ¿no? Es muy debatible toda esta cuestión, así lo merecen o no merecen los derechos humanos. Le va a pasar el cable por atrás porque me inquieta que el cable está encima de usted. Sí. A ver, si quiere un momento, ahí está eso. Sí, me da cosa que el cable esté por encima de usted. Ok, entonces el doctor Miguel Ángel García Domínguez define la pena como el castigo que establece la ley y que como retribución ha de infligirse a quien comete un delito de manera para mantener el orden jurídico. Y aquí surge otra pregunta: ¿cuál es el fin de la pena? Es un elemento disuasivo también, ¿no? Un elemento disuasivo. Se me fue la idea. ¿Cuál es el qué? ¿Fin de la El pena? fin de la pena. Que no vuelva a cometerlo. Bueno, ya estando preso, pues ya sería lógico entender que no lo cometería. Si le dan una pena vitalicia, una pena de 40, 70 años de prisión o pena vitalicia, pues sí se evitaría que no lo cometiera, por ejemplo, en caso de un delincuente serial. Pero más allá de eso, Que la gente haga justicia por propia mano. ya está tocando el tema de la maestría, se me está adelantando. ¿Qué iba a decir, compañero? Castigarlo. Castigar. No, se supone hasta nivel licenciatura que los maestros de Derecho Penal nos dijeron, la pena tiene como finalidad hacer ejemplar la misma para que otros miembros de la sociedad no cometan el delito, ¿correcto? Entonces, eso nos lo dijeron los maestros de la secundaria, pero usted acaba de abrir el preámbulo para establecer que se debe de cambiar esa mentalidad, porque cuando hablamos de control social, y por control social puede el gobierno establecer diferentes sistemas de control social para lograr el equilibrio y la armonía dentro de una sociedad de un país determinado. La realidad es, a nivel maestría, cambiar el concepto de que la pena es para que sirva de ejemplo a otros miembros de la sociedad y que estos no cometan delitos. Nuestro nuevo argumento va a ser precisamente ese. La pena existe con la finalidad de que otros miembros de la sociedad no cometan precisamente delitos. La venganza privada. Y esto es muy común por lo que estábamos poniendo ahorita con el compañero, ¿cómo te llamas? Ever, que decía, si tú llegas a tu vehículo y en ese instante ves que una persona está con el bat pegándole o robándole las llantas, ¿qué es lo primero que pretendes hacer? No, pues si está agachado yo llego y lo pateo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que esa es una venganza de carácter privado. Y lo que el Estado trata no es de ejemplificar, sino de lograr un control social, sino a partir de un delito, obviamente se va a generar otro delito. Y entonces, muchos autores han establecido la circunstancia de lo que veníamos nosotros diciendo. Genéticamente en nuestro ADN nosotros ya traemos el castigo, y lo peor del caso hasta con nuestros propios hijos, que el chamaco le dijiste, no sé, mete el carro con cuidado por favor, ¿no? Y el chamaco lo metió que hasta rompió la barda de la cocina, ¿no? Porque se fue a meter por el estacionamiento, pasó el garage y ¡pum! Le pegó a la cocina y tumbó la... Nuestro primer pensamiento es salir y ponerle una paliza, venganza privada. Entonces, en realidad, lo que el Estado pretende en un momento dado es concretamente la circunstancia de evitar que los miembros de su propia sociedad no transiten concretamente por esa circunstancia de después llegar a la venganza privada, ¿correcto? Claro, no es nuestra materia de control social. Bueno, yo estudié una maestría en España, en la Universidad de Barcelona, de control social, en donde nos explicaron todas estas cuestiones tan profundas de lo que es la mente humana, y que el control social precisamente trata de buscar la disuasión
precisamente de conductas delictivas, como pues a través del control social. Y el control social lo puedes encontrar aquí, ¿no? En la norma, en la norma penal, ¿no? Lo podemos encontrar aquí. Esto es una forma de control social. Lo podemos encontrar ¿en dónde? En la prensa. Lo podemos encontrar ¿en dónde? En la política. Lo podemos encontrar ¿en dónde? En la educación. Pero lamentablemente en México nos hace falta gente que se vaya a estudiar a otras latitudes y que regrese a México con ideas innovadoras para crear una verdadera política criminal en México. Aquí lamentablemente quien se va a estudiar a otras latitudes regresa a México nada más para joder a México, para enriquecerse, ¿no? Lo vemos nosotros, ¿quién? Calderón, Ernesto Zedillo Ponce, todos aquellos grandes políticos que fueron a estudiar y que abrieron su mente en otras latitudes, regresan a México, pero para acaparar bienes y fortunas, pues que son técnicamente inexplicables. Pero bueno, no estamos en control social. Entonces, esto es lo que se refiere, mantener el orden público, ¿no? Y para mantener el orden público, pues tendrán que ustedes leer algo respecto a lo que es el control social. ¿Qué nos dice el diccionario jurídico? El diccionario jurídico dice: la pena es la efectiva privación de la libertad o restricción de bienes de que se hace objeto el sujeto que ha sido sentenciado por haber cometido un delito. La pena es, pues, la ejecución de la punición y se da en la instancia de la fase ejecutiva. ¿Okay? No pasemos por alto nosotros que con la nueva reforma del 18 de junio de 2008 que se da en materia penal, ahora tenemos tres tipos de jueces. Tenemos el juez de control, tenemos al tribunal de enjuiciamiento y tenemos al juez de ejecución. Y cada uno de estos jueces cumple una función totalmente diferente. Nuestra materia se va a enfocar con el tercer juez, que es el juez de ejecución penal, ¿correcto? ¿Por qué? Porque pues ya pasamos debieron ustedes ya de haber pasado por todo lo que es la materia procesal penal, debieron de saber a estas alturas qué es un juez de control, cuál es la función de un juez de control, cuál es la función de un tribunal de enjuiciamiento, debieron saber todos los principios que se deben de dar en el procedimiento penal, cuándo se deben de aplicar, no confundir estos principios, porque no todos los principios son absolutos, tienen sus excepciones, pero desde luego que nuestra materia se enfoca concretamente en la fase ejecutiva. Y la fase ejecutiva es cuando nosotros ya pasamos por una audiencia de control de detención, ya pasamos por una audiencia inicial, por una vinculación al proceso, ya pasamos por una etapa intermedia, ya pasamos por una etapa de juicio y ya llegamos al momento en el que el juez considera que una persona es responsable de la comisión de un delito y después de 5 días remite la sentencia que obviamente pues hasta ese momento haya causado ejecutoria, ¿no? Porque no olvidemos que existe la posibilidad de que una vez que se emite una sentencia de carácter condenatorio, pues el gobernado que se inconforma con dicha resolución tiene un tiempo perentorio para interponer el recurso de apelación, pero una vez que esta considera el juez que ha causado ejecutoria, la remite al juez de ejecución con la finalidad de que éste ejecute el mandamiento ordenado por el tribunal de enjuiciamiento, a través del cual se va a determinar el tiempo de la pena que este sujeto debe de pasar en prisión. Bueno, el nuevo diccionario de derecho penal, ¿no? Este diccionario dice: es la sanción jurídica que se impone
al declarado culpable de un delito en sentencia firme y que tiene la particularidad de vulnerar de la manera más violenta los bienes de la vida. Es decir, dentro del derecho de sanción que más daña a quien lo sufre es la pena. Algunos autores le llegan a considerar como justa retribución del mal del delito proporcionada a la culpabilidad del reo, que son los temas que hasta este momento hemos estado hablando. Esta idea de retribución exige que el mal del delito sobrevenga a la aflicción de la pena para la integración del orden jurídico violado. Aquí habla como Hans Kelsen en este diccionario, ¿no? Que a veces dice uno, ¿cómo? Pero, pues es lo que hemos venido platicando todo este tiempo. Según el bien jurídico lesionado, a menor importancia, menos gravedad de la pena, a mayor importancia del bien jurídico tutelado por la norma penal, más trascendente va a ser la pena. Debe de existir, y lo vamos a ver más adelante, lo que se denomina el principio de retribución. Si así es de chiquito el delito, pues la pena debe ser igual de chiquita. Si va aumentando, pues va aumentando hasta que tenemos el delito más grave y con base a esa circunstancia se deberá de dictar una sanción de carácter más ejemplar. Vamos a estar atento porque veo que la compañera está anotando. No, adelante, adelante. Ay, yo creo que ahorita que en el intermedio voy a ver si me venden unos otros discos de terramicina. Sí. No, aquí vi ahorita que venían los que como sí, acá retrasado, está, aquí sí, está pasando el puente. ¿Ya terminó? Ok. Tenga bien, gracias. Una pastilla. Ay, muchas gracias. Es un... gracias. De miel, ¿no? De miel y polen. De eucalipto. Eucalipto, sí. Y es que no tengo gripa ni nada de eso, no es el inicio de la garraspera de la garganta. Y dije, para acabar de amolar, ayer andaba re bien y hoy que tengo que dar clase. Por cierto, nos aumentaron nuestro horario de clase, ¿verdad? Sí, Se aumentó, creo que una hora y media. una hora, porque eran de 10 a 1:30 y ahora es de 9:30 a 2. Ok, una hora. Bueno, Una hora. qué bueno porque nos quedábamos incompletos en dar clase y así ya con esta hora, 5 horas de más, pues vamos a tener mayor tiempo. Bueno, desde ahora, ¿qué dice la doctrina sobre la pena? La doctrina penal dice que la pena se concibe como un mal jurídico legítimamente impuesto al autor del delito en proporcional a su culpabilidad como respuesta institucional a la violación de la norma penal. Entonces, si se dan cuenta, todos los conceptos que hemos estado viendo hasta este momento, técnicamente pues vienen en el mismo sentido. Violas, transgredes la norma penal como consecuencia de haber lesionado o puesto en peligro a un bien jurídico. Obviamente el Estado está facultado para imponerte en retribución al mal que tú causaste a la sociedad una pena por la comisión de ese delito. Todos los conceptos que hemos visto hasta este momento obviamente vienen en el sentido de la pena. Yo, como buen penalista, generé mi propio concepto y yo digo en forma personal: la pena constituye la respuesta legal que el Estado aplica al gobernado que ha sido declarado responsablemente penal por la comisión de un hecho delictivo a través de una resolución emitida por un órgano jurisdiccional competente con la finalidad de salvaguardar los bienes jurídicamente tutelados y evitar la retribución de las conductas ilícitas. Y aquí dentro del juego de los demás penalistas, ¿no? Porque ahorita estoy criticando que la norma penal realmente no protege, realmente castiga, pero
pues como buen penalista, sí, cierto que sí. Nada más tiene como resequedad, yo creo. Sí, sí estoy sintiendo esto como arde tantito. Ok, pero aquí estoy yo, obviamente salvaguardando bienes jurídicamente tutelados, ¿no? O sea, estoy cayendo en el mismo juego, pero pues no puedo hacerlo de forma diferente, porque no puedo ponerme pues a lo que todos los demás tratadistas penalistas están estableciendo. Pero ese es mi concepto personal de lo que es la pena, ¿no? Es una retribución que hace el Estado legítimamente y que el Estado se encuentra legitimado, pero pues que esta sanción no ocurre en forma arbitraria, sino que debe de existir en términos de lo que establece el artículo 14 constitucional, párrafos segundo y tercero, lógicamente un debido proceso en el que se establezca la responsabilidad de una persona precisamente por la comisión de ese delito, y luego entonces el Estado se encuentra facultado para imponer la sanción respectiva. Tema 1.2. Características de las penas. Ahora vamos a ver cuáles son las características de las penas. Primero, principio personal de las penas. Este principio personal de las penas consiste en que el Estado solamente puede única y exclusivamente emitir una sentencia de carácter condenatorio por la comisión de un delito a aquella persona concreta que realmente haya cometido ese delito. Es decir, que mi pena no puede ser transferible a alguien. Eduardo, ¿me dijiste tu nombre? Ever. Gerardo, sí, cierto, Gerardo. Entonces, yo podría, por ejemplo, decir, Gerardo, ¿qué cree? Que a mí me condenaron a pasar 20 años de prisión, pero pues yo le voy a dar 10,000 pesos por año. ¿Y qué le parece? Bueno, no, 10,000 es muy poco, ¿verdad? 100,000 pesos por año. ¿Y qué le parece si usted se va esos 20 años y los compurga por mí? El Estado va a decir, estás loco, es intransferible el hecho de que tú puedas pagarle a una persona por el simple hecho de que quieras que esta persona vaya y que compurgue la pena en tu nombre y representación. Es intransferible, es de carácter personal. Aunque bueno, luego hay cada cosa que se hace en las agencias del Ministerio Público que parecen increíbles, ¿no? Sí. A veces a mí me ha tocado ver aquí en Naucalpan, no voy a dar nombres, no voy a dar fechas ni nada, pero el famoso SAP de la basura, 1985, yo trabajaba en un despacho de abogados penalistas y su hijo pues era un junior que había, bajo el influjo del alcohol, atropellado a alguien. El titular del despacho con el cual yo trabajaba, pues era un connotado abogado en Naucalpan en aquella época, trabajaba con otro abogado muy connotado que tenía su casa en el Club de Golf Hacienda, y resulta que le propusieron a la gente del Ministerio Público de meter a otro responsable por este muchacho, porque había alguien quien estaba dispuesto por dinero a pasarse por el que había atropellado. Entonces cambiaron las actuaciones y resulta que el junior sale y la persona que era pues medio indigente terminó siendo el propietario del vehículo, quien atropelló a la persona, se hizo la suplantación de esta circunstancia y digo qué lamentable, porque pues es como decimos nosotros, ¿no? México mágico, ¿no? Dicen los MPs, pero estamos en México mágico. Cosas que no deberían de ocurrir, pues porque eso da pauta a este tipo de jóvenes a que al ver que existe esa impunidad para su persona por la capacidad económica que tienen, pues que después cometan delitos más graves. Afortunadamente, pues este muchacho ahora pues ya es un hombre de 40 y tantos años de edad. Este sujeto actualmente pues se tituló, es abogado, pues ya es una persona socialmente útil, ¿no? Pero digo, cada cosa que se ve en este país.
Pero, hablando de nuestro principio personal, de la pena, pues tiene que ser justamente la persona que cometió el delito a la que se le tiene que aplicar esa pena. Es por eso que los jueces verifican con tanta eficacia el hecho de que exista una persona concreta que al menos sea la que realice la imputación sobre una persona en la comisión de un delito, ¿no? Acuérdense que hay una tesis de la Corte que establece, que se denomina testigos por referencia. Esta tesis de la Corte establece que no se puede dictar una sentencia condenatoria en contra de una persona cuando solamente se llevaron a juicio testigos de referencia. ¿Y quiénes son los testigos de referencia? Pues cualquiera que haya tenido conocimiento del asunto sin haber sido testigo directo del hecho. Por ejemplo, si fuese policía de investigación ministerial Eduardo. Si Eduardo fuese agente del Ministerio, policía de investigación ministerial, pues tuvo conocimiento, realizó investigación, pero es un testigo de referencia porque no estuvo en lugar de circunstancia, tiempo y forma exacto de la comisión del delito. Si es médico legista, tuvo contacto con el cadáver y supo por qué murió, supo las causas de la muerte, la bala quedó incrustada en el corazón, emitió su dictamen pericial, sí, pero es un testigo de referencia. Que Gerardo intervino como perito en materia de química y que supo que ese sujeto, aparte del balazo, también fue envenenado, es decir, que había alguien concretamente que quería terminar con su vida. Ustedes tres, como policía de investigación y peritos, son testigos de referencia, conocieron del asunto, conocieron de que hubo uno muerto, conocieron el nombre del muerto, incluso ese muerto pasó a través de una cadena de custodia que ustedes manejaron, pero no han hecho la imputación firme y directa de quién fue la persona que lo mató. Y la tesis establece de la Corte que una persona no puede ser sentenciada simplemente con base a testigos de referencia. Tendrá que existir un testigo al menos que haga la imputación firme y directa sobre que esa persona cometió el delito. Aunque hay una tesis en contrario que establece que el juez el tribunal de enjuiciamiento, puede tal vez con la adminiculación de las pruebas que fueron aportadas en juicio llegar a una conclusión de que esa persona sí cometió el delito, ¿no? Pero hay muy pocos jueces que se avientan esta bronca, ¿no? Y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? México mágico. Resulta que en un asunto, también con gente de mucha capacidad económica, pues se les dio la reparación del daño más que gratificante a la familia para que no asistieran a declarar, ¿no? Qué lamentable que haya personas que acepten el dinero y que cambien la vida de un esposo por esta circunstancia, ¿no? Porque entonces al esposo nada más lo veían como materia de cambio. Y qué bueno es que todavía hay personas que no aceptan este tipo de dádivas por no comparecer a un juicio, como por ejemplo el caso de Fofo Márquez, ¿no? Que el Fofo Márquez, y a mí me consta porque yo conocía a la abogada que lo defendió en segunda instancia, que yo le decía, estás mal, no te vayas al juicio, mejor espera que te resuelvan el amparo, para ver si se hace una reclasificación diversa del delito, porque en mi opinión tampoco es un delito de feminicidio, son lesiones. Pero no hizo caso, no atendió, pues le dieron 17 años, 6 meses, 9 días a este sujeto, al Fofo Márquez, y a lo que voy es que él le ofreció 14 millones de pesos porque tenía la posibilidad económica a la señora golpeada. Yo le decía, ¿sabes qué, Fofo? Dame otra y dame 28 millones, ¿no? Pero esta señora, ¿qué hizo? No, y no, y no, y no. Y por concepto de reparación del daño fueron 300,000 pesos. Es decir, cambió 14 millones por 300, pero su moral, su integridad personal de ella, nadie la pudo comprar. Por eso es que digo México mágico. Hay casos en los que sí se prestan y en los que se dan circunstancias, pues qué gran abogado penalista, que pues no es cierto, lo que pasa es que se compraron ciertas circunstancias. Y hay otros casos en los donde se hace realmente justicia, pues porque la gente no se deja comprar, ¿no? Y la verdad
Yo soy de los abogados que no voy por la vida técnicamente cambiando esa circunstancia, ¿no? De comprar al testigo, de comprar a la víctima. Cuando realmente el cliente es responsable de la comisión del delito, pues hay que meterse a la carpeta de investigación y tratar de encontrar dónde están las fallas de la gente del Ministerio Público. ¿Dónde hubo los errores? Cóbrale mucho al cliente, pero llévatelo en libertad por los errores del MP. No sé si en este grupo les platiqué. Estaba yo trabajando con el maestro, bueno, aquí sí puedo dar un poquito de nombres, Marcos Castillejo Escobar. Marcos Castillejo Escobar fue un abogado muy famoso en los años 80, porque salía con Nino Cano en un programa que no recuerdo su nombre, pero siempre era entrevistado y casi era el non plus ultra del abogado penalista en México. Y resulta que en una ocasión le llega un asunto porque afuera del restaurante El Charco de las Ranas asesinan a balazos a una persona muy famosa del ámbito televisivo llamado Paco Stanley. Entonces resulta que en ese asunto... ¿Lo voy a poner tantito, maestro? Sí.